Para poder entender a las comunidades, sal y pregúntales. El día de hoy vamos a presentar los resultados de un estudio cuantitativo que hemos hecho en 3 comunidades de Nayarit: Corral del Risco, Emiliano Zapata e Higuera Blanca. Es importante entender primero la casa para poder entender los temas de salud que existen dentro de estas 3 comunidades. Para entender la casa, primero veremos cómo ha crecido la población desde el 2005 al 2020 de Corral del Risco, Emiliano Zapata e Higuera Blanca. De 2005 a 2010 hubo un crecimiento del 13% en Corral del Risco, mientras que en Emiliano Zapata, en ese mismo periodo de años, hubo un crecimiento del 6% y en Higuera Blanca del 42%. Fue de 2010 a 2020 que en Corral del Risco se da un incremento en la población del 11%, Emiliano Zapata del 9% e Higuera Blanca del 25%, lo cual implica que fue en Corral del Risco y en Higuera Blanca en donde se da el más alto porcentaje de incremento en la población. Al final, lo que tenemos en temas de población es que Corral del Risco tiene un total de 2.564 habitantes en 2020, Emiliano Zapata de 1.843 habitantes, en Higuera Blanca de 1.696. ¿Por qué es importante esta parte y arrancar con esto? Es porque es justo las características de esta población las que nos han permitido rescatar toda la información que presentaremos el día de hoy. Pues bien, arranquemos. Como primer aspecto importante, tenemos quiénes son y qué características demográficas tiene la zona. De lo más importante que vamos a resaltar aquí es que Higuera Blanca fue un 30% el que nos contestó esta encuesta, de Corral del Risco un 46% y de Emiliano Zapata un 23%. Pero vamos a dejar atrás los porcentajes. Solamente vamos a comenzar a caracterizar cada uno de estos lugares en términos demográficos. Primero diremos que es Higuera Blanca la zona geográfica en donde se encuentran concentradas las personas entre los 18 y 21 años de edad. Es de las 3 la población más joven. Emiliano Zapata concentra a la población de mayor edad, es decir, de 50 años a más. Y Corral del Risco es lo que se conoce como adultos jóvenes, población entre los 31 y 45 años de edad. Aquí lo importante también es el tipo de población en el concepto de permanencia o residencia y nacimiento. Tenemos residentes de tiempo completo, nacional, no nacidos en Punta Mita, es el mayor porcentaje en las 3 regiones. Estamos hablando de aproximadamente un 54%, es decir, más de la mitad. Después de ahí, en segundo lugar, entran los residentes de tiempo completo nacidos en Punta Mita, seguidos de los de tiempo completo extranjeros y por último, los de temporales, los que son temporales, es decir, que tienen al menos 6 meses en la zona y son nacionales, ¿correcto? Ese es el orden. Primero ganan los residentes de tiempo completo nacionales no nacidos en Punta Mita, seguidos por residentes de tiempo completo nacidos en Punta Mita, residentes de tiempo completo extranjeros pero que no son nacidos en Punta Mita y finalmente residentes nacionales temporales que se quedan al menos 6 meses en la zona. Es importante también aquí comentar que sus ingresos mensuales, que son la acumulación de todos los ingresos de la familia, son aproximadamente de 1 a 2 salarios mínimos por mes en su gran mayoría y particularmente en algunas zonas como lo es la más heterogénea que tenemos, que es Corral del Risco, ahí tenemos
un incremento de 3 a 4 salarios mínimos. Esto no es en la generalidad, sino es en el promedio. ¿A qué se dedican? Por lo general, estas tres zonas tienen su mayor concentración en personas que se dedican al turismo, principalmente a cuestiones de oficio y muchos de ellos a temas de limpieza dentro de los mismos hoteles que entrarán en el rubro del turismo. En cuanto al servicio de salud, lo que más utilizan ellos, el servicio de salud recurrente o el que van y visitan de forma esporádica, es por cuestiones de afecciones respiratorias o problemas respiratorios. En segundo lugar, entran los problemas de enfermedades del estómago, siendo la enfermedad crónica degenerativa más alta la diabetes. El 66.67% de la población de estas tres comunidades tienen como afectación crónica la que corresponde justo a la diabetes. En promedio tienen aproximadamente 18 años con el problema, lo cual nos conduce a que son las personas adultas mayores. El tema de la diabetes se encuentra concentrado principalmente en Emiliano Zapata, que es en donde está en la población de 36 a 50, en Corral del Risco y solo en un porcentaje bajísimo del 8% en Higuera Blanca, ¿no? Por la edad máxima que se maneja ahí, que son de 18 a 21 años de edad, o sea, gente muy joven. Las pruebas de laboratorio recurrentes son los análisis de sangre y las urinarias, también derivadas de este tipo de cuestiones, ya sea problema respiratorio, enfermedad del estómago o como enfermedad crónica número 1, la diabetes. ¿En qué lugares de atención ellos se han atendido temas de salud en el último año? Principalmente en el centro de salud. Y su recurrencia de veces que asisten al año son 2 veces por año. Cuando ellos se sienten mal, lo primero a lo que recurren es a la automedicación, eso en un 61%, lo cual implica que están yendo primero al remedio que conocen o al medicamento que conocen antes de ir a un médico profesional, es decir, a un centro de salud o a un consultorio médico. El lugar que conocen o han oído, el que está en su mente y el que permanece más al momento que se les pregunta por algún lugar de atención médica, ellos responden que es el centro de salud. Ese es el lugar, evidentemente, que más recuerdan, no necesariamente que más ocupan. El lugar que no visitarían por alguna cuestión que veremos más adelante, pues es el Hospital CMQ, el Hospital Punta Mita y el Hospital Mita. Estos son por varias razones que descubriremos con el paso de estos resultados. El lugar favorito para ellos para atenderse está en su generalidad, es decir, en estas tres localidades, en el Hospital San Pancho. Ese es su lugar favorito, no necesariamente al que más recurren. Ese es el que sigue a continuación, que es el más frecuente. El lugar más frecuente de visita es el centro de salud y últimamente un crecimiento significativo en un concepto muy nuevo, que son las farmacias similares LITIU. Asimismo, aparece como tercer lugar el Hospital San Pancho. Su último lugar de visita que ellos recuerdan es el Hospital San Pancho y el Centro de Salud. La razón de esta última visita fue un dolor que querían explicar, simplemente dolor, y una infección en garganta y en estómago. Como ya lo habíamos visto, esas 2 veces al año que recurren al doctor lo hacen por este tipo de padecimientos, infección de garganta, infección estomacal, y no recurren para atender la enfermedad crónica existente que es la diabetes, no recurren. La razón es que se descubrió que no creen que la diabetes sea una enfermedad, no la consideran como tal. En temas de hábitos, los hábitos que más preocupan y los mantienen con importancia número 1, tenemos la alimentación en primer lugar, en segundo lugar lo que es la cultura de manejo de basura, tercer lugar el cuidado dental y finalmente
estamos viendo el cuidado dental como un tema, perdóname, de la obesidad infantil. Es la obesidad infantil la que también aparece. Pero bueno, al final del día es la alimentación, la preocupación y quisieran ser que fuera la ocupación más importante como hábito. Con esto entendemos que cambiando algo de la alimentación en temas de conocimiento, pues podremos al mismo tiempo jalar el tema de evitar o disminuir la diabetes y la obesidad infantil. O sea que tenemos un hábito en orden de importancia que jalaría a los otros dos, ¿no? Que es la parte de obesidad infantil e incluso el cuidado dental, ¿no? Lo que se come es lo que permite también mantener sana nuestra boca. Las prioridades, hablando de salud mental, tenemos en lo general el alcoholismo, la drogadicción y la depresión. La depresión se resalta en Higuera Blanca, donde habíamos platicado que está concentrado el mayor número de jóvenes. Así que si queremos atender temas de salud que importan a la comunidad, estaremos hablando de la alimentación, la cultura de manejo de basura, la obesidad infantil. Y en la parte mental o de salud mental, el alcoholismo, la depresión y la drogadicción. Finalmente, lo que podremos marcar aquí importante es que el tiempo de espera aceptable como paciente es hasta de 30 minutos. El tiempo que ya no estarían dispuestos a esperar por un tema de atención de salud es de 40 minutos o más. En lo que más gastan cuando ellos van y se atienden el tema de salud, primero es la consulta, después es el transporte, las pruebas de laboratorio y finalmente el medicamento. El servicio extra que se espera como resultado de este estudio salió que es la ginecología. Por otro lado, tenemos todo lo que es el servicio especializado o de especialistas y también esta parte de surtido de medicamentos. Ese es el servicio extra que quisieran tener y que consideran que es ineficiente o deficiente. Tenemos una frase que se identifica perfecto con su hábito de uso. Es el de aplico primero el remedio casero antes de la visita a un centro de salud. Esto define perfecto cómo es el comportamiento actual de las personas. El que sea preferible el ser atendido por hombre o por mujer resultó indiferente. Para ellos eso no es importante. Los drivers de consumo, es decir, lo que los mueve a consumir como cuestiones muy importantes, está en primer lugar que haya suficiencia de medicamentos, que se tenga variedad de servicios en el mismo lugar, que esté cerca de su casa y que realmente lo curen cuando asiste. Estos son los aspectos más importantes. En elasticidad de precio tenemos la consulta, la medicina y el laboratorio. En medicina, esta parte la tienen considerada como el gasto más alto dentro de lo adecuado, que serían 300 pesos, la consulta en 230 y el laboratorio en 417 pesos. Esto sería en promedio lo que considerarían adecuado para pagar cada vez que atienden su salud. En las generalidades, los servicios que consideran que hacen falta es principalmente medicamento, laboratorios de análisis y rayos X y el tema de especialistas. Y con esto estamos concluyendo las cosas más importantes que surgieron en temas de salud de la zona de Corral del Risco, Higuera Blanca y Emiliano Zapata.